Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Cuando se planteó el tema de literatura periférica, como yo soy historiador y no soy escritor, entonces yo empecé a pensar quiénes llevaron la literatura a la gente, cómo fue el acceso de la gente, del campesino, de la gente de la aldea, de los pueblos, a la literatura. Entonces empiezo por los arrieros. Resulta que la arriería en este sur de Antioquia, desde el sur de Antioquia hasta, digamos, Manizales y una parte del Tolima, pero desde el corregimiento de Nariño hacia Pensilvania, de Pensilvania, Manzanares, Marquetal y todo eso, que es Tolima, que también hubo una corriente grande de comercio, de arriería. Entonces yo empecé a analizar esa parte. Es que los arrieros llevan café, digamos, al puerto de Honda, pero traen artículos manufacturados, pero también llevan las noticias, y también llevan revistas, y también llevan libros, y los van dejando, los van entregando en las fondas, en las posadas, en las aldeas y en los pueblos. Como la gente no sabía leer y escribir, eran muy poquitos los que sabían leer y escribir, el de la fonda o un arriero se para a leer las noticias. Hay un periódico de la guerra del año 1876, cuando el ejército del Cauca, Julián Trujillo, se tomó a Manizales, el ejército liberal se tomó a Manizales desde la aldea de Villa María Liberal, el pueblo conservador de Manizales, donde está el ejército de Antioquia. Y sale un periódico que es el Correo de la Guerra, 4 páginas tamaño oficio, a 5 centavos, salía 2 veces a la semana. Empezó a salir en noviembre de 1876 hasta abril de 1877, cuando es vencida la plaza de Manizales. Y mirando cronistas, digamos, de la época de Aguadas, de Salamina, de Neira, de Manzanares, los cronistas hablan de ese periódico y hablan de los arrieros, que decían arrieros tan importantes que sabían leer y escribir, porque el arriero empieza como sangrero, sangrero a peón, peón arriero, y si el arriero sabe leer y escribir y las 4 operaciones, es arriero, no solamente cargar los bultos. Entonces hay una playa de arrieros que son muy cultos, supremamente cultos, como Juan Antonio Toro Uribe, 4 o 6 años con la arriería de bueyes y de mulas, y luego se fue a estudiar a Bogotá medicina, y lo tenemos aquí años después como médico. Lo tenemos dirigiendo la secretaría, lo que sería hoy día la Secretaría de Higiene. Y hay otro salto que voy a dar sobre la periferia y por qué se da el contacto, y es que desde 1876 en adelante, 1880, la novela La María. Entonces vienen los silleteros de los libros. Los silleteros de los libros se están moviendo, llegan a Manizales, llegan a Sonsona, Pedorral, compran libros y recorren. Cada silletero tiene un pueblo o tiene una vereda, y llega un domingo y empieza a alquilar libros, los alquila o los vende, pero fundamentalmente alquila los libros. Entonces La María, creo que son 75 capítulos, entonces uno por noche, y en la familia una persona lee por la noche, una persona lee, la que sabe leer lee, y luego hace una pausa para llorar, porque se emociona, y se le pone mucha atención a la lectura, porque como es una novela que emociona tanto, el público también llora, se hacen pausas para llorar. Mire, hay unos libros que traen los silleteros de los libros que acercan mucho a la gente al valor del libro, a la lectura, y esa Tomás Carrasquilla, a la fiesta de Dios Padre. Salen bolsilibros, y entonces allí vienen las aventuras de Peralta, y hay unos narradores de cuentos, unos juglares
y esos juglares van a las fincas, van a las aldeas y cuentan, hacen narraciones y les pagan por las narraciones. Pero la gente quiere tener el libro, tener el cuento, alquilarlo. Y vienen, para principios del siglo pasado, los cuentos de Calleja. Los cuentos de Calleja, una colección de Saturnino Callejas de España, tuvo 3000 títulos. Unos cuentos se los inventaba Saturnino y otros era Sinbad el Marino, Alibaba y los 40 ladrones. Son libritos pequeños, un cuarto de página, ilustrados, bien ilustrados, y el maestro hace la narración y empieza a leer. Y en la época el maestro era muy buen lector y le ponía una emoción, y el público estaba allí, los estudiantes estaban allí emocionados. Entonces el maestro leyendo está metido dentro del libro, dentro de Sinbad el Marino, y los muchachos están allá poniéndole cuidado. Entonces, ¿cuál es el sueño de los estudiantes? Tener en sus manos 1, 2, 3, 4 cuentos de Saturnino Calleja, de esa colección, tenerlos en sus manos para poderlos ellos leer. Entonces hay un afán por la lectura, por aprender a leer, y cada familia quiere que por lo menos un hijo, que por lo menos uno de ellos aprenda a leer para que enseñe. Hay una novela, hay una revista que es La Cátedra. No sé si José Miguel en todas sus lecturas conoció La Cátedra. Salió en 1911 La Cátedra en Manizales. Circulaba en los 42 municipios del departamento de Caldas. Hablo de Caldas, Quindío y Risaralda. Pero La Cátedra, en La Cátedra escriben las mujeres maestras, escriben los hombres maestros de los pueblos. ¿Y sobre qué escriben? Escriben sobre sus vivencias en Pácora, en Aguadas, en Manzanares, en Victoria, en Pensilvania. Yo me conseguí la primera serie de La Cátedra, unas cuantas revistas en Pácora, en Castilla, un corregimiento de Pácora, en la escuelita donde yo estudié, en Castilla, porque lo iban a votar, y como la gente me considera de Castilla, dije: profesor, ¿usted cómo va a votar eso? Y entonces me lo regalaron a mí por ser castellano no de España, pues, sino por haber vivido en Castilla. Y allí los maestros escribían su propia experiencia. Hicimos una velada tal día, un sábado, hicimos una velada en semana y cobramos para que la gente entrara. Y los maestros escriben dramas, escriben comedias. Entonces son los primeros ejercicios, son los maestros antes de llegar a la escritura literaria, que es otra cosa. Entonces quería contar esta primera parte como un acercamiento, cómo llegan los libros, las revistas a las aldeas y pueblos y a las fincas por medio de los silleteros, de los libros y por medio de los libros. Yo pensaba desde qué punto de vista periférico, ¿no? Puede ser desde el punto de vista temático, o desde el punto de vista geográfico, o desde el punto de vista etario, pues, porque digamos que hay una situación de entrada, digamos, al mundo literario, en la que las nuevas voces necesariamente están en la periferia y no en el centro de la esfera, para utilizar las palabras de William. Entonces yo aprovecho de una vez para brevemente hacer un paneo que preparé sobre los autores caldenses, algunos de ellos, empezando por las mujeres, que pues, están teniendo un renombre y que no están radicadas acá en Manizales o en ciudades, digamos, principales. Algunas sí, pero es más como el tema de qué nuevas narrativas están
tratando, ¿no? Y empiezo con María Fernanda Cardona, una escritora que se va a presentar, se presentó este fin de semana, tiene un libro que se llama Maternidades Imperfectas, viene desde la sociología con estudios en periodismo de la Universidad de los Andes. Allí narra pues todo el proceso que vivió ella como madre, proceso. Y es un libro pues al parecer bastante interesante. Se va a presentar de Random House. Desde la parte del diseño llega esta escritora que se llama Mariana Matija, una diseñadora visual de la Universidad de Caldas, con un enfoque ecológico. Tiene un libro que lo publicó la editorial Planeta, se llama 10 pasos para alinear la cabeza y el corazón. Todo desde el enfoque pues, ecologista. Fátima Ábalos, digamos que de las voces que más resonancia están teniendo, también muy preparada, un aporte desde lo underground, a pesar de ser una escritora, pues supuestamente una mujer con beneficios o facilidades, ¿no? en el tema económico, y tiene unas novelas pues, que están dando mucho de qué hablar. En el poema, por ejemplo, ella me decía en una entrevista que le encantaba de niña rascarse las picaduras enfermizamente y fijarse mucho en la secreción de líquidos, ¿no? Entonces esta cosa escatológica ella la aprovecha mucho, le saca todo su lado literario a estos temas. En Sótano, un fragmento nomás, que quiere quitar, un poema, que quieres quitar de ahí las telarañas, las capas de moho, inténtalo, a ver si no aparece de pronto la olla con el arroz pegado, los guantes amarillos que protegen del jabón quitagrasa que te agrieta la piel. Un fragmento, ¿no? Entonces ahí vemos como toda la parte doméstica que se combina en ella con la parte escatológica y las novedades formales que ustedes acercan a un libro de ella van a ver. Juanita Hincapié, una periodista manizaleña radicada está en Norcasia, con una visión también muy influenciada por las nuevas corrientes narrativas. Presentó el libro Todas las que fuimos recientemente. Lorena Hernández Madrid, una poeta manizaleña muy activa en la parte virtual, ¿no? Que me la encontré la semana pasada en el Banco de la República. Lorena Hernández dice acá en uno de sus poemas: mi ortodoncista escasamente me permite un hasta luego. María Antonia León, de las más renombradas novelas premiadas últimamente. Joana Patiño, otra poeta local, muy inquieta, ¿no? en los círculos literarios locales. Juan Camilo Morales presentó la novela Tuba Tórax, un periodista, comunicador social, realizador visual y cinematográfico. Inquietante como en sus novelas, igual que Fátima Vélez, aquí coinciden, el tema del LGBTI no se trata políticamente, ¿no? Es como una evolución porque ni siquiera, o sea, está tan normal que ya no hay ningún tipo de ¿cómo decir? De política, de lucha, o ¿no? Todo está tan normalizado que es al mismo tiempo una fuerza ahí de lucha. El escritor Jeff Rees, muy jovencito de 1991, muy inquieto en el género negro, tiene la novela que se llama La Casa de Basalto. Edwin Hesse, aprovecho la cuña, Edwin, en honor a Hesse el apellido, tiene el taller los martes a las 3 de la tarde de escritura en el Banco de la República, de Los Nefastos. Es su primera novela.
El escritor Julián Bernal Ospina, también muy joven, preparadísimo, columnista de La Patria, ha publicado en varios medios. Tiene ahora, voy a presentar su última novela que se llama Cuentario, De noche alumbran los huesos. Alejandro Sánchez está radicado en Bogotá, publicó con la editorial, se me olvidó, Escarabajo, que yo publiqué también. Canasta Familiar, una selección de cuentos, está radicado en Bogotá. Alejandro Sánchez. Juan Grajales, un joven que estudió biología, muy prolífico, con unos libros gruesos, tiene cantidades de libros en Quehacer Cultural. Germán Sarastri me entrevistó en alguna ocasión, está de correría creo que en Europa, dedicado en exclusiva a la literatura. Diego Tálora es un antropólogo de la Universidad de Caldas, doradense, tiene una novela que se llama Entre sábanas y demonios, y es un gestor cultural. Tiene una moto en la que lleva libros, ahora está en Ibagué, montó la librería de La Dorada, se cayó la librería de La Dorada, no dio, y tiene ese libro de la editorial 531, Juan Mauricio Peña Salazar, un poeta que es juez de la República. Ustedes lo pueden buscar en internet, hay poemas bastante interesantes de él. Y termino con Rafael Gutiérrez Giraldo, tal vez el más periférico. Es un escritor con amplios estudios en literatura, radicado en Brasil, y tiene varias novelas. Imposible no buscarlo y encontrar solo información sobre Gutiérrez Giraldo, ¿no? Porque es Rafael Gutiérrez Giraldo, doradense. Entonces hay que buscar bien para no hacer la confusión. Entonces esa es, me ha pasado mucho de tiempo, como un barrido sobre escritores más o menos del 85 hacia acá, que vienen dando de qué hablar desde la periferia, ya sea temática, ya sea de edad, o algunos geográficamente. Buenas noches. Yo cuando vi la palabra periferia o convocar para hablar sobre escritores de la periferia, creo que me gustó mucho el término porque se entiende siempre esa palabra, de que la periferia es lo que está lejos de los centros poblados, lo que está en las zonas marginadas, lo que está donde hay más pobreza. Entonces yo creo que no cabía el nombre escritores de la periferia, era de pronto buscar otra cosa que simulara mejor el nombre, que era de los municipios, que no íbamos a hablar de los municipios, de los escritores nacidos en Manizales, que han tenido todos los medios de hacer conocer, porque tienen acceso a los periódicos de la ciudad y todo eso, y de pronto los de los pueblos, que están trabajando con mucha disciplina, que han aportado obras buenas a la literatura caldense, pues eso no está en la periferia, porque es que en los pueblos hay gente con plata, hay cafeteros, hay gente que tiene empresas de carros, hay el comerciante, el vendedor de las velas, todo eso que tiene, entonces no se ve tanto la pobreza. Entonces yo miraba hacia ese lado. Eso pues para mí, yo creo que el nombre no era como el acordado o el preciso para hablar desde periferia en la narrativa. Entonces, en lo que a mí me dijeron que hablar de literatura, lo que se produce o se ha producido durante muchos años en los pueblos, pues yo hacía un paneo general de cómo fue surgiendo la literatura en Caldas. Y uno recuerda que desde que comenzó lo que hablaba el doctor Albeiro, el proceso de colonización antioqueña que nos fue trayendo a los pueblos los libros que se conseguían en Medellín y que iban trayendo ellos, pero lo que dio la formación de una literatura caldense para mí es lo que se publica después del año 1849, de ese 12 de octubre, cuando se funda la ciudad de Manizales. Y tomo el 11 de abril de 1905, cuando vamos a salir 17, que creó el departamento, como lo único caldense. No, yo lo tomo desde que se fundó Manizales, que vino a ser ya la capital del departamento. Y mirando que esos primeros años del 49 hasta 1910, cuando ya hubo un flujo más de escritores,
solamente hubo 3 nombres que tuvieron alguna figuración, que ellos fueron Samuel Velázquez, que escribió una novela Al pie del Ruiz en 1898, Victoriano Vélez, que escribió una novela del corazón del socavón al trapiche, y una novela que llama Madre, que fue finalista en 1897, tuvo el primer puesto en un concurso de cuento convocado en Medellín. Y él también escribió una novela que se llama Madre, que fue como de los primeros intentos que hicieron en Manizales por hacer cine con una novela, y esa novela tuvo algún éxito. Pero venía primero, yo creo que el primer novelista que se conoció en nuestro medio fue José Ignacio Villegas, que fue gobernador de Caldas también, y que tenía 2 novelas muy reconocidas, que eran Para Cerro Bravo y Duelo en la Selva. Y estos escritores estaban más marcados por la influencia de los clásicos maiceros que nosotros llamamos en ese entonces, y que contaban las costumbres y todo eso. Y yo siempre he analizado la novela caldense desde el punto de vista que no hemos tenido una constante temática como lo tienen otras regiones del país. Yo sigo mucho el caso del Tolima, y casi todos los novelistas del Tolima, yo creo que no hay ninguna excepción, han tocado el tema de la violencia que ellos vivieron. Que empieza no solamente por los Pardo, sino por los nuevos que están produciendo novela, hablando de esa violencia que a ellos les tocó vivir, la violencia política, que fue muy dura. En Caldas no se ha escrito una novela sobre esa violencia, porque afortunadamente, a lo que fue Caldas después de la segregación de 1966, de Risaralda y luego de Quindío, pues allá fue más fuerte la violencia hacia lo que fue Quindío y lo que es el Quindío y Risaralda, y hacia el norte la violencia no se vivió. De pronto en Aranzazu, cuando uno habla de violencia, yo recuerdo que lo único que pasó allá, que había unos que se llamaban los macheteros, y eran gentes que a quienes eran liberales, 8 o 10 liberales que hubo, los cogían y les daban con el machete planazos y los obligaban a ir a la iglesia a arrodillarse y renegar del Partido Liberal, y decir que a partir de ese momento eran conservadores. Eventualmente no se ha visto una violencia de ese tipo, entonces por eso en Caldas no se ha dado una novela sobre la violencia, porque aquí no hemos tenido afortunadamente esa violencia. De pronto lo que se vivió con las FARC, la presencia que tuvo en el norte de Caldas con Karina, que se fueron hacia el occidente, que mataron a Rubiela Velázquez en Marquetalia, Rubiela Ochos de Pineda en Marquetalia, y la presencia que tenían en Samaná, en la vereda Cristales, que me tocó conocer todo eso, porque yo les estoy escribiendo la historia también de Samaná. Entonces, esa novela de nosotros, a mí me sorprende mucho que hay una cantidad de nombres, los que revela aquí Carlos Mario, que yo no los había mencionado. Y son los de la periferia. Y son los de la periferia, pero como autor ganador nunca los he de mencionar, y yo sigo mucho el paso de esos escritores. Entonces, de eso únicamente lo que viene ya a demostrar el valor de la palabra en Caldas es cuando después de 1910 comienzan a surgir los grandes autores. Ahí viene ya Arango Villegas, Rafael Arango Villegas, cuando publica Asistencia en Camas, y en 1935 la ilusión ya de Risaralda, de Arias Trujillo. Entonces yo decía, ¿qué escritores ha tenido la provincia de Caldas que no son de Manizales? Y yo hacía una lista. Aguadas, tenemos un escritor llamado Pablo González Rodas, que escribió una novela que se llama 3 días de oscuridad, donde muestra los problemas de Aguadas desde el punto de vista social y político, y un sacerdote, el pueblo le llama Malabrigo, y un sacerdote se sube al púlpito a amenazar a los feligreses que si no van a misa, en el pueblo va a haber 3 días de oscuridad, y al final eso pasa. Salamina, hay una novela que es buena, se llama Tierra Buena, de Rodrigo Jiménez Mejía. Rodrigo Jiménez fue magistrado del Consejo de Estado, que fue de la Corte Suprema de Justicia, uno de los escritores que tienen para mostrar. Va uno a la Merced, el único que tienen para mostrar, creo yo, es Bonet Patiño, que escribió una novela sobre, hay una novela que hay un personaje Cayetana que era de la Merced. Juan Bautista López Cayetana. Era de Salamina, pero escribió sobre el territorio de la Merced. Exacto. Y
porque el autor de allá de la Merced, que es Morel Patiño Noreña, él escribió una novela sobre el famoso crimen que hubo acá de Carolina Albornoz, de Manizales, que causó pues eso, mucha conmoción y viene haciendo la Merced. De Río Sucio hay una novela que es muy importante. Hemos oído hablar mucho de ella porque se cumplió el año inmediatamente anterior, los 100 años de haber sido publicada, Tomás de Oro Cuesta. Y es una novela que ha sido analizada, que se han encontrado muchos valores estéticos en ella y la realidad que está contando de las cosas de Río Sucio. Y para terminar eso, no alcanzamos aquí a hablar de Ovidio Rincón Peláez como poeta, con el Final de la Noche, que fue un excelente poeta, y los poetas grandes que dio el norte de Caldas, o Caldas, que eran Fernando Mejía, Javier Arias Ramírez, Daniel Echeverría Jaramillo, que es el autor de ese hermoso poema La muerte de una abeja. Entonces, esa apreciación que yo hago, que no había una unidad temática que una a todos los novelistas y a quienes estaban la palabra en el departamento de Caldas, porque no hemos vivido una violencia tan fuerte como la que vivió Tolima o la que vivió Boyacá, ¿cierto? Y hemos estado en este lado muy exentos de eso. Un brincazo. Está bien. Pues porque el brincazo es, primero, yo me considero de la región. Alguien, me acuerdo, cuando llegué, yo vivo aquí hace 24 años, y cuando llegué, el doctor Restrepo, Nicolás Restrepo, me dice, pero tu cara no se me parece conocida, ¿cuáles son tus apellidos? Entonces yo dije, bueno, no, doctor, yo soy de la región, yo nací en Pereira, de mamá pereirana, de papá guadeño, de descendencia de Río Sucio. Mi abuela era boyacense y también sé de Ajiaco y de su merced. Entonces, pues ese es como el combine. Hace aproximadamente unos 15 años estoy dedicada a escribir y escribo para niños. Entonces ese es mi brinco. Mi brinco es que realmente cuando estuve aquí en la región y cuando pues he vivido aquí todo este tiempo y he empezado a escribir para niños, realmente he conocido un poco de escritores y puede que aquí me puedan enriquecer con el tema, que escriban para niños. Octavio Escobar escribe para niños en Panamericana, aunque se ha dedicado pues también para adultos. Liliana Villegas acaba de sacar un libro. Creo que ahora hay una corriente bien interesante, hay un esfuerzo muy interesante que está haciendo Matiz, que es Matizando Lectores, donde hago parte de esa colección, donde es un gran esfuerzo por empezar a trabajar a nivel regional el tema infantil. Creo que allí tenemos mucho por qué desarrollar y por qué trabajar. Realmente, pues, cuando hablamos y contando las historias, pues nuestros niños, primero cuando eran, pues hace unos buenos años, pues siempre estaban los libros de Perrault, ¿sí? Los libros de Hans Christian Andersen y nuestros mitos y leyendas, que son todas esas historias que siempre nos contaban, y además, pues todas las historias de la casa, ¿no? Cuando yo hago los talleres para adultos, porque tengo un taller que se llama Yo no leo, pero tú sí, y se trata un poco de inspirar a los padres para leerles a los niños. Es increíble, casi nunca les leyeron historias a las personas con las que trabajo. Casi siempre son los periódicos, como decías tú. Muchos me decían, yo solo leo que hubo, ¿no? Yo digo, bueno, pero no importa, sigue para leer, ¿cierto? Creo que las historias familiares también hacen parte de esas cosas que nos cuentan a los niños y que les encantan a los niños que les cuenten. Seguro que cuando tengan un niño en su casa le van a preguntar, ¿y cómo conociste a mi papá? ¿Y cómo hiciste esta historia? ¿Y cómo se hacía tal cosa? Esas historias nos siguen fascinando. Yo
me encanta preguntarle a las tías abuelas y a todo, ¿y esto cómo lo conseguiste? ¿Y esto cómo pasó? ¿Cierto? Esas historias que también hacen parte como de los imaginarios. Entonces creo que en esa área, en la parte infantil, hay mucho que trabajar. Creo que es súper importante que volvamos a leer en voz alta. Yolanda Reyes habla de un triángulo de amor, ¿sí? Es un triángulo de amor entre un libro, un adulto y un niño, ¿no? Entonces creo que ese triángulo de amor se ha dado y se sigue dando. Y en cuanto a los temas, si vemos algo así temático y periférico, creo que la evolución en la parte de temática hacia los niños creo que ha cambiado bastante. Siempre tengo el libro de mi abuelo, de Perrault, con los grabados de Doré, y desde chiquita siempre me impresionaban las historias, es decir, conocen Barba Azul, Dios mío, era un asesino en serie brutal, ¿sí? Y ver a Caperucita Roja, donde realmente la historia de Caperucita Roja termina en que y el lobo se la comió. Y la moraleja, ¿cierto? Que la moraleja es: no te fíes de los hombres, Y la imagen de Doré es absolutamente loca, porque es un lobo en la cama con un gorro de abuela y Caperucita Roja acostada al lado de él. Dios mío, esto es absolutamente terrible. Entonces, seguimos contando esas historias, pero también se cuentan ahora historias. Seguimos hablando de que ya estamos hablando de las pérdidas, hablamos de la disfuncionalidad de las familias, hablamos de la soledad de los niños, hablamos del matoneo, ¿sí? Hablamos, yo tengo un poema sobre identidad sexual, ¿sí? Sobre los niños, entonces sobre las separaciones, y creo que seguimos contando las mismas historias de lo que viven todas nuestras familias y que han vivido desde siempre. El concepto de la periferia es una metáfora en este conversatorio, sobre todo porque Caldas hace parte de la periferia nacional. Sin embargo, el camino que se ha trazado en nuestras letras es un camino muy interesante y es un presente que se viene forjando a partir de diferentes descubrimientos de la palabra. Para mí, uno de los grandes poetas caldenses, Carlos Héctor Trejos, era un autor periférico, tanto de pensamiento como su obra. Su obra es totalmente desconocida. Lamentablemente es un poeta premio nacional, riosuceño, con una pluma exquisita, y que vale la pena recordar, y que vale la pena leer, que las generaciones actuales conozcan a este autor tan poderoso, uno de los grandes poetas caldenses. Nosotros en este momento estamos con el proceso del concurso departamental de cuento y con maravillosas sorpresas. Niños de 8 años escribiendo de una manera muy sorprendente y venciendo las trampas de la modernidad, escribiendo sobre esas trampas, cómo escriben un cuento sobre una relación que se establece desde mensajes del chat, desde el internet, y se construyen ese tipo de relaciones literarias. Hay una nueva camada de autores caldenses, jóvenes, no tan jóvenes. Río Sucio, por ejemplo, tiene una gran poeta muy joven, Luisa Fernanda Jaramillo, en el Encuentro de la Palabra, en el reciente Encuentro de la Palabra, sorprendió a la audiencia con sus poemas y recibió el aplauso de un público que estaba acompañando poetas
de Antioquia, poetas extranjeros como los cubanos que estaban ahí invitados a este certamen de las letras. Estaba también la de, que también es manizaleña, la otra chica. Sí, hay una serie de nuevos aires en las letras caldenses que nos permiten visualizar un futuro prometedor. Sin embargo, pues, el talón de Aquiles siempre es el proceso editorial, siempre es la difusión, a pesar de que ya se está publicando en redes, ya hay diferentes mecanismos, todavía el libro es importante para los lectores que amamos el papel, que disfrutamos de la sensación de pasar una hoja y tener ese contacto íntimo, esa comunión con el autor a través de esas palabras que están allí. Y el sueño del escritor es ver y el su sueño libro. del escritor es ver su libro Eso es publicado. Cuando hablábamos de esta periferia desde la literatura, pensábamos en ese gran horizonte donde afortunadamente hay nuevos alientos y afortunadamente hay referentes muy claros de autores que siguen tejiendo y que siguen construyendo su horizonte literario aún lejos de Manizales y de sus lugares de origen, de sus pueblos, y que continúan escribiendo de esos lugares, ¿sí? De esa aldea global, de ese instante que nos recuerda las calles de ese pueblecito, de esas montañas, y que se siente en esos escritos contemporáneos la literatura rural, la literatura de la periferia, la literatura del pueblo, la literatura del campo. Y allí están en los libros que ha publicado la Secretaría de Cultura en la antigua, en el concurso anterior. El programa de bibliotecas publicó una serie de cuentos muy interesantes donde encontramos historias sobre la colación. Un chico escribe una historia de una conversación entre 2-3 colaciones, y eso es totalmente de su pía. Es un cuento infantil lleno de imaginación. Entonces, el encontrarse con esos regalos literarios es maravilloso, y nosotros desde el Consejo queríamos posibilitar este espacio para abrir ese espectro y que ustedes nos acompañaran en esa tarea de continuar creyendo en las letras caldenses, en leernos, en compartir las letras con la gente que nos está rodeando, y ese ha sido como el principal interés de esta maravillosa tarde. Les agradezco. Sí, es un proyecto muy lindo que se llama Aventuras en el Paisaje Cultural Cafetero, que se hizo con el Ministerio de Cultura y con la Federación Nacional de Cafeteros, y era darle historias a los niños sobre el paisaje, pero era gratuito para los niños de las escuelas rurales, de todo el paisaje cultural cafetero que los entregamos. Y lo que queríamos era que cualquier niño que leyera en cualquier vereda del paisaje dijera: uy, seguro que esto lo escribieron aquí. esa era nuestra ilusión de lo que queríamos. Y se llamaba La Madre Montes en Bejugo, ¿sí? El Fantasma de la Huaca, que contábamos toda la historia de los quimbayas y de las historias de todo lo que contaban de los huaqueros y todas sus refranes. Y ¿Quién mató al Yaguarundí? Que es un gato moro que vive aquí en nuestra zona cafetera. Entonces sí, es contar esas historias y que se den, también las contamos con los niños. Yo creo que cuando estamos hablando de los escritores caldenses que están en el olvido, este evento es precisamente para que hablemos de ello y lo recordemos. ¿Y qué ha aportado a la literatura caldense? ¿Cuáles fueron las técnicas narrativas, el estilo literario y el análisis que hicieron del momento que ellos vivieron? Y yo quiero hacerle un homenaje de pronto a un escritor que ya está un poco olvidado, que tuvo el nombre nacional, de Pensilvania, Alonso Aristizábal Escobar, que tiene un libro, Un pueblo de mierda, ¿no? Que es una buena novela. Es un escritor que poco nos hemos preocupado nosotros por estudiarlo, por analizarlo, por leerlo.
y nos hemos centrado mucho en los que están, precisamente lo que trataba este foro, en los que están en Manizales, que aquí ellos son los que se hablan, a ellos se analizan, a ellos se hacen reportajes, pero nos olvidamos precisamente, y este foro tenía esa virtud, mostrar a los autores de los pueblos, nacidos en un pueblo, así bien en Manizales, en Bogotá o en Medellín, pues han forjado una literatura caldense, le han dado consistencia, ¿no? Y hay un poco de nombres. Yo quiero destacar, por ejemplo, aquí a un autor que demuestra mucha calidad narrativa, que es Hermano Campo, de Risaralda. Hermano Campo escribió una novela muy buena que se llama Pacho Trucos, y Pacho Trucos es una novela que está contando las cosas de Risaralda con un lenguaje muy bien manejado, las anécdotas de la gente, las cuestiones políticas que vivió el pueblo de una manera extraordinaria. Y así hay una cantidad de autores que vienen trabajando, contando lo que es su pueblo, sus historias, lo que ha pasado, las tradiciones. Entonces de eso se trataba aquí. Y otro escritor que tenemos nosotros olvidado, que es muy bueno volver a él, tomar sus libros, leerlos para ver qué nos aportaba. Para mí Iván Cochinini, de Rubens, Nadie, El Túnel, Cara Pintada, El Sol Suda Negro, Al Chichón de aquellos estrellas, era el maestro de la metáfora. Eso decía todo el mundo, el maestro de la metáfora, y también lo tenemos olvidado. El doctor Albeiro, ¿qué puede decir sobre estos temas de los escritores olvidados? Cuando uno mira la historia de los pueblos, encuentra que los escritores surgieron en las tertulias literarias. La tertulia de 1875, la tertulia literaria de Salamina. Y esa tertulia literaria de Salamina tuvo su propia imprenta. Hacían certámenes, juegos florales. Los juegos florales empezaron allá en Salamina antes que en Manizales. Aquí empezaba en 1904, allá tienen los juegos florales. Los primeros intentos en 1880, los primeros juegos florales. Y uno mira, hace un rastreo por todos los pueblos. Yo entrevisté mucho en Aguadas a Pachofra, Francisco Franco Valencia. Pachofra, el viejo historiador de Aguadas, lo entrevisté mucho hace 40 años. Y Pachofra me mostraba los periódicos que sacaban en Aguadas y quiénes publicaban allí, qué gente publicaba. Maestros, fundamentalmente eran maestros. Y la emoción, cuando uno lee un periódico de 1904 o de 1895, un periódico de estos, y hay una entrevista al maestro, la emoción del maestro porque ve su poema allí, o porque ve la crónica allí. Ustedes hablan ahora de todavía el encanto del libro, el encanto. Y Pachofra hizo una crónica sobre la emoción que produce el libro, y el libro ilustrado, ese libro ilustrado. Yo hablaba con Guillermo Duque Botero en Salamina hace como 38 años, el historiador de Salamina, y le preguntaba que por qué en Salamina tenía esa sensibilidad, había tanto escritor. Entonces yo pienso que por doña Marucha, por María Martínez de Nicer, la mujer que se puso ropa de soldado y fue a la guerra para rescatar a Pedro de Nicer el sueco. Y entonces dice, yo pienso que esa tradición, ese haber escrito en 1841, esos sucesos de la revolución en Antioquia, eso nos marcó a nosotros y nos ayudó a señalar un camino. Hay mucha gente olvidada, José Miguel, y sería muy bueno irlo rescatando. Yo tengo un listado grande, y yo he visto que Adalberto Godelo también tiene un listado muy grande de escritores perdidos, que están ignorados, y sobre todo las mujeres.